cabezas levantar, Él le da un grito al Señor. Alza tu puerta, celebra, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, Él le da un grito al Señor. Alza tu puerta a celebrar, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, Él le da un grito al Señor. Alza tu puerta a celebrar, el Rey de Gloria volverá. Vuestras cabezas levantad, Él le da un grito al Señor. Shalom, shalom, buenas tardes, buenas noches desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Saludos para toda la hermosa comunidad de Tiempo de Restauración. Estamos en un nuevo programa, un nuevo lunes, acompañando este espacio con la ayuda del Eterno, con el Ruach HaKodesh de Adonai. Así que puedas participar como siempre, que puedas sentirte libre de estar comentando, de estar dejando tu reflexión, de estar dejando tu consulta también. Como siempre decimos, este programa lo hacemos juntos, de alguna manera muy especial, en familia, en comunidad, para poder meditar en su palabra. Estamos en tiempos finales, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo. Hay oportunidades, pero quizás ya no tantas, hay menos que antes quizás, pero aún la misericordia de Adonai está sobre nosotros. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sentimos es que queda poco, cada vez menos. Todo se está dando a nivel mundial. Vemos las guerras, vemos las situaciones en cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso Tiempo de Restauración trae hoy la reflexión a tu casa, a tu hogar, a tus oídos, a tu mente. Dice la palabra, meditad día y noche en su palabra. Hoy vamos a hacerlo juntos de esta manera didáctica, de esta manera especial, a través de la tecnología que quizás muchas veces la usamos para perder el tiempo. Hoy la vamos a aprovechar al máximo para que su palabra, para que su Espíritu Santo nos hable a través de las Escrituras, para animarnos juntos, para exhortarnos, para poder decirle al Todopoderoso que de alguna manera estamos queriendo conocerle un poquito más. ¿Qué exige Adonai de nuestras vidas? Que lo conozcamos, que lo sigamos, que lo amemos, que sigamos su camino, que obedezcamos sus mandamientos. Claramente es la única manera bíblica que encontramos de amar al Todopoderoso. Hacer las cosas de manera bíblica claramente nos va a hacer amar al Todopoderoso, entender, escudriñar las Escrituras. Por eso, desde Tiempo de Restauración tenemos varios espacios que quizás, si vos no estás participando activamente en congregar, en estudiar las Escrituras, Tiempo de Restauración trae este espacio para virtualmente, si estás lejos de Bahía Blanca,
somos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Si estás lejos de esta ciudad, no hay problema, no hay impedimento. Tenemos un espacio también para poder estar escudriñando las escrituras, como sabemos que varios ministerios que están eh, guiando a muchas ovejas tienen espacios. Así que prácticamente no hay excusas hoy en día para poder estar meditando en su palabra en hermandad, como cuerpo, como equipo, como fuimos llamados desde el principio por Adonai. No fuimos llamados a andar solos, sino fuimos llamados a participar como equipo, como una manada pequeña, decía nuestro amado Yeshua. Así que de tiempo de restauración tenemos ese espacio de estudio, de congregación virtual, los días viernes, 21 horas, horario argentino. Te puedes sumar a los grupos de oración. Estamos orando 3 veces al día, clamando mínimamente para fortalecer lo importante que es claramente una relación con el Todopoderoso. Tenemos espacios de estudios también, estudios que quizás caracterizan más a un ministerio en particular, pero en fin, es de la escritura. También estamos estudiándola para allá juntos los días sábados, estamos compartiendo Aliyá todos los días. Si no tenés un grupo donde puedas recibir, donde no estés recibiendo la Aliyá versículo a versículo, porción a porción, capítulo a capítulo, libro a libro, que puedas ser parte, puedas dejar el comentario y también puedas participar de estos grupos que tenemos desde tiempo de restauración, esta hermosa comunidad que el Eterno nos regaló para poder edificarnos mutuamente, porque eso entendemos, que estamos en tiempos finales y estamos viviendo una profecía, estamos cumpliendo, siendo parte del cumplimiento de una profecía, que es regresando a su senda antigua, ¿no? Regresando a las sendas antiguas, regresando a la Eretz Israel, quizás no físicamente, pero sí de una manera de identidad espiritualmente. Estamos reconociendo la voz del pastor y cuáles son esos pastos a donde él nos está guiando. Claramente su bendita Torá es sus instrucciones. Entendemos que las instrucciones nos van a santificar, esas instrucciones nos van a apartar de las demás naciones que no obedecen al Todopoderoso. Entonces, claramente hay una diferencia entre aquel hijo obediente de Adonai con aquella persona que no es obediente o directamente no cree en el Todopoderoso. Por eso te invitamos a que puedas ser parte. Mi nombre es Diego Díaz Spinelli, el equipo está detrás. Yo estoy hoy saliendo al aire, pero hay un equipo detrás que está orando, que está intercediendo, que está compartiendo, que está ya saludando. Acá tenemos a Diego Fernando Polio saludándonos. Shalom, equipo, nos dice Diego. Por eso les digo, somos un equipo, somos un cuerpo que queremos claramente meditar en su palabra, reflexionar en ella. Y hoy no va a ser la excepción. Claramente traemos un mensaje muy especial que hemos estado estudiando en el Shabbat anterior. Como les decía, tenemos un grupo que estamos estudiándolas para allá, que puedas ser parte, que puedas preguntar y que puedas participar recibiendo y estudiando claramente la misma escritura, ¿no? La lectura de la Torá anualmente. ¿Por qué estudiamos la Torá? Bueno, porque claramente dan testimonio de mí, decía Yeshua. ¿Por qué estudiamos la Torá? Porque ahí encontramos el significado de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos cuáles son las instrucciones, sabemos cuál es el pecado, porque el pecado dice que la infracción a su instrucción, a la ley, a su Torá, es el pecado. Es la única definición de pecado que podemos encontrar en toda la Biblia. Claramente coinciden todos, desde el primer autor que fue Moisés hasta los últimos que quizás en la Biblia, en el canon bíblico, tenemos a Juan, que recibió la revelación del libro de Apocalipsis como nosotros lo conocemos. Yeshua, Pablo, todos los profetas estaban de acuerdo en esto. Por eso estudiamos la Torah, por eso hacemos énfasis, no porque creemos que en el conocimiento nosotros vamos a hallar la salvación o en obedecer vamos a hallar la salvación. No, creemos que por ser salvos, por esa gracia que nos alcanzó, por esa misericordia, tenemos que obedecerle, se lo debemos a Adonai, tenemos que amarle y así dice su palabra, que la única manera que le podamos amar es obedeciéndole a Él y esos son sus mandamientos. Por eso todos los días conocemos, no es que nacemos sabiendo,
no es que queremos ser legalista como algunos nos llaman, no, sino que es la única manera de amar al Todopoderoso. Y esas instrucciones claramente no son de peso como nos han contado, esas instrucciones no son agobiantes como nos han dicho, es una gran falacia, una gran mentira que se encargaron durante muchos siglos, que personas que han pasado y transitado y que han tenido liderazgo se han encargado de que esta mala interpretación hoy llega a nosotros. Bueno, hoy es tiempo, por eso digo, estamos viendo, estamos siendo parte del cumplimiento de una gran profecía, que estamos derribando la herencia que hemos heredado, mentira hemos heredado, dice su palabra claramente en Jeremías. Entonces, hoy es el tiempo de retornar, no de una manera legalista, vuelvo a decirlo, sino porque se lo debemos al Eterno. Le debemos al Eterno obedecer sus mandamientos porque claramente Él dijo claramente que amar a Dios ante todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo es lo más importante. Bueno, toda la Torá nos habla exactamente de esto, de cómo amar a Dios ante todas las cosas y cómo amar al prójimo. Sí, conocemos los 10 mandamientos, claramente varios de ellos o prácticamente la mitad hablan de la relación de nosotros, del individuo, de la persona con el Todopoderoso, como amarás al Señor tu Dios. Yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, como el segundo mandamiento, no harás imagen y semejanza, no te inclinarás a ella, no harás estatua, etcétera, etcétera, para adorarlas, ¿no? Como el tercer mandamiento, no pronunciarás mi nombre en vano, esto es, no jurar falsamente en el nombre de Elohim, no pronunciar su nombre a la ligera, el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo, que es un día especial para estar más en intimidad con Él y reposar de nuestros trabajos ordinarios. Y ahí podemos decir que eso es una relación con el Eterno. Si nosotros estamos permaneciendo en esos mandamientos por amor, porque así dice que es el nuevo pacto, el pacto renovado con su pueblo. No es que nosotros tengamos un corazón de piedra y querramos obedecer porque está en la escritura, no, porque el Ruaj, el Espíritu Santo de Dios, está en nuestros corazones. Y dice que ahora nosotros vamos a querer obedecer los mandamientos por amor. Y como esos 4 mandamientos no hablan de la relación del Eterno, los demás nos hablan de la relación con el prójimo, como, sí, honrar a tu padre y a tu madre para que tengas la vida larga y buena en la tierra, ¿no? Como no robarás, como no asesinar, como no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, no envidiarás, ¿no? Claramente todas esas instrucciones, si nosotros las obedecemos porque nos sale naturalmente, bendito sea, y si no pongamos énfasis y no adulteremos porque así dice sus instrucciones, si nosotros no hacemos eso, estamos amando al prójimo. Y claramente Yeshua cuando nos hacía esta generalidad, nos apuntaba a la Torá. Él hablaba a personas que claramente sabían lo que significaba la Torá, y entre ellos estaban los fariseos que lamentablemente agregaban a las instrucciones del Padre y hacían que estas instrucciones de mandamientos de hombres sean pesados, sean cargas pesadas de llevar. Sí, hemos malinterpretado y quizás creímos que se referían a las instrucciones del Padre, pero nunca pueden ser las instrucciones del Padre que nos dicen qué es el pecado y qué no es el pecado. Sí, las instrucciones del Padre nos determinan qué es el pecado y qué no. También nos saluda Andrés Díaz, dice Gloria a Dios, importante perseverancia en el camino de nuestro Señor Jesucristo, abrazo para todas. Así es, amado hermano y tío Andrés Díaz, comparto totalmente esas palabras. Perseverancia, constancia, paciencia en el camino, porque muchas son las aflicciones justo, pero lo único que nos queda es agarrarnos de sus promesas. Y aquel que persevere hasta el fin, dice, será salvo, dice su palabra. También nos saluda Francesca Fátima Rodríguez, gloria al Eterno, debemos temerle al único que puede quitar la vida, no abusar de su gran no abusar de su gran bondad, nos dice nuestra hermana, y es una realidad. Quizás hemos malinterpretado la gracia y hemos de alguna manera dicho nosotros qué es lo que determinaba el pecado o qué es lo que determinaba la salvación. Bueno, hagámoslo lo más bíblico posible. ¿Por qué digo lo más bíblico posible? Porque hay una palabra
que Yeshua nos dice, y conocerán la verdad y os hará libre. Y esas palabras de Yeshua claramente son un verbo, es algo continuo. Pablo dice, conozco parcialmente las cosas, ¿no? No es que lo conozca todo, no es que lo entienda todo, sino que cuando venga Yeshua voy a ser completo. Y esto es muy importante porque esta humildad es la que tenemos que nosotros tener a la hora de estudiar las escrituras, a la hora de predicar, a la hora de llevar este ánimo, exhortación a los hermanos. Por eso bendecimos a cada uno de la audiencia. También Diego Polio los saluda con un hermoso mensaje, con la paz del Eterno. Sin más, vamos a comenzar con las escrituras, con este hermoso mensaje que tenemos de parte del Todopoderoso que está en el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Así aparece en el original, pero nosotros lo tenemos como números, quizás porque hay varios censos y varios conteos de muchas cuestiones. Vamos a abordar hoy un tema que tiene que ver con los 12 espías, aquellos espías que envió Moisés por decisión propia, no de él, sino por una propuesta del mismo pueblo. La promesa del Eterno, ya sacándolos de la tierra de Egipto, era que los iba a llevar a una tierra que fluía la leche y miel, una tierra fértil, una tierra donde ellos iban a poder reposar y descansar y vivir en la presencia del Todopoderoso, porque su tabernáculo, su arca iba a estar entre ellos, ¿no? Esa era la promesa. Pero ellos, una vez estado muy cerquitas de la tierra prometida, del otro lado del Jordán, cometieron un gran error. Más allá de todo lo que ya venían cometiendo, como la queja, como la idolatría, el becerro de oro, etcétera, etcétera. Varias cuestiones. Quizás esta fue la gota que rebalsó el vaso. Hoy vamos a estar leyendo y entendiendo cómo nosotros podemos atrasar los procesos, cómo nosotros podemos atrasar la promesa, esa promesa que Adonai tiene por delante y nosotros no la podemos capturar, no la podemos conquistar a causa de nuestro corazón pecaminoso, de nuestra mirada negativa de las cosas, de nuestra incredulidad, porque así dice la palabra, sin fe no se le puede agradar al Eterno. ¿Y cuántas veces nosotros no le agradamos al Eterno por nuestra falta de fe? Nos tenemos que hacer cargo y a sincerarnos ante el Todopoderoso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas las tiene presente, se le obedece. Dios las tiene presente, perdón, si se le obedece, nos dice nuestra amada hermana. Amén a esa palabra también. Por eso rápidamente nos sumergimos en su palabra. Vamos a estar por números, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 también. Vamos a estar abordando algunos temas. En fin, el Eterno le dice, envía para ti mismo a Moisés. ¿Por qué le dice esto? Bueno, en Deuteronomio 1 tenemos esa pista, o quizás como Moisés desarrolla y nos hace entender el por qué el Eterno le dice, envía para ti, envía para tu manera, envía a dos espías a investigar la tierra, ¿no? Y claramente en Deuteronomio 1, versículo del 20 en adelante, nos dice que como el pueblo de Israel vino a presentarse ante Moisés y le dijo que le parecía que mejor vayamos a investigar antes de sujetarnos a la promesa del Eterno, ¿no? Por falta de confianza, por falta de fe. Sabemos que ese pueblo era un pueblo rebelde, repleto de idolatría, así como nosotros vinimos a los caminos del Eterno. Ojo, no es para juzgar al pueblo de Israel, sino como leíamos el lunes pasado, lo que nos decía Pablo. Pablo nos decía claramente que todo esto ha acontecido ¿para qué? Para que nos sirva de ejemplo, para que nosotros no caigamos en idolatría, para que no caigamos en queja, para que no caigamos en este espíritu de negatividad o en estos pensamientos de negatividad que tomaron la postura de los 10 espías, más dos, no, eran 12, solamente la minoría vio realmente el poder que el Eterno tenía o consideró el poder del Eterno ante las cosas naturales que eran la realidad y que sus ojos estaban viendo.
Esto nos habla de que claramente hay circunstancias y situaciones en nuestras vidas que naturalmente son difíciles de abordar. Hay una realidad delante nuestro que tenemos que enfrentar. Bueno, Adonai dice, mi pueblo las enfrentará sobrenaturalmente. Así como abría el mar, así como caía maná del cielo, así como hacía prodigios y maravillas, así va a vivir mi pueblo. Y así nosotros caminamos en este desierto que es esta vida pasajera. Tal cual es como la Torá nos está mostrando la característica del pueblo de Israel, es como nosotros vivimos espiritualmente ante el Eterno. Por eso usamos y leemos y estudiamos y escudriñamos, ¿para qué? Para que nos sirva de ejemplo y no caer en estos pecados. Amén. En fin, Moisés los envía. Y fíjense lo que dice en el versículo 6, capítulo 13 de Números. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, ¿no? Estuvimos hablando también que es una letra hebrea que se le agrega. No ese es el tema, pero Oseas o Osea en hebreo quiere decir el libertador y Moisés proféticamente le agrega una letra que nos va a quedar Yehoshua, el nombre largo de nuestro Salvador. Yeshua es una especie de abreviatura del nombre Yehoshua, que sabemos que es Adonai salva, Hashem salva, Yuhei Vahei nos salva, nos libra, ¿no? Eso es lo que quiere decir el nombre de nuestro amado Yeshua. Y Josué viene a tomar este nombre de una manera profética mm, insinuando de lo que había de pasar y acontecer con nuestro amado Yeshua. Porque recordemos, Josué o Yehoshua es el que los ingresa a la tierra prometida 40 años después de esta historia que estamos leyendo. De la misma manera que Yeshua nos va a injertar, nos va a insertar en la tierra prometida cuando Él venga por segunda vez. No ese es el tema, seguimos adelante en el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra, diciéndole subid de aquí a Negev y subid al monte y observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no, y esforzaos si tomás el fruto del país. ¿Ven? Dice, y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjense lo que Moisés le manda a, a recaudar, ¿no? A buscar, que son estas informaciones. ¿Acaso no bastaba con la promesa del Eterno que Él les dijo, yo los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que les juré a su padre Abraham, Isaac y Jacob, donde fluye la leche y miel, donde es una tierra donde van a poder reposar y descansar en mi presencia? Parece que no bastaba esta promesa del Todopoderoso. Y yo me pregunto, y yo te pregunto, ¿cuántas veces nos basta? No basta las promesas que tenemos escritas en sus escrituras para nuestro diario vivir. Nos olvidamos de sus promesas claramente, meditamos en ellas, a veces sí, a veces no. Por eso es un ejercicio y una herramienta muy valiosa el meditar en sus promesas, el recordarlas, el memorizarlas. Sí, que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Así nos dijo Yeshua. ¿Cuántas otras promesas más? Que Él nos va a venir a rescatar, que Él nos selló, que Él nos ama, que Él nos va a guiar, que mayores cosas haremos que Él. Qué difícil, ¿no? Creer en esas promesas. Bueno, así como nosotros quizás podemos llegar a pensar algunas de ellas, parece que el pueblo y el mismo Moisés, el líder, ¿no? Teniendo tantas características especiales para ser escogido, pensaba así. ¿Cuánto más nosotros que estamos intentando caminar y seguir los pasos de Yeshua? Bueno, les vuelvo a repetir, está de ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores. En fin, Moisés estaba pareciendo ser que no le alcanzaba la promesa del Eterno y estaba siendo parte de este plan que se lo presentan quizás los príncipes, las demás tribus, para averiguar qué había en él.
en esa tierra prometida. Observar la tierra, le dice Moisés, qué pueblo habita, si son ciudades fortificadas, si son grandes, si son gigantes, si son personas preparadas para la batalla, si es estéril o es fértil la tierra, todo eso Adonai ya le había dicho. Pero fíjense cómo se está desarrollando esta historia ya de antemano muy mal. Porque cuando empezamos una tarea sin fe, claramente esto de la única manera que puede acabar es con una consecuencia terrible que la vamos a estar leyendo. Él los envía a reconocer la tierra y esto es lo que acontece para, para esas personas. 12 espías fueron los que fueron a recorrer eh, esta tierra. Y, y leemos en el 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Reconocen que Adonai les dijo esto y que esto era así, cierto? Sí, pero fíjense, y este es el fruto de ella, ¿no? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y la ribera del Jordán. Fíjense, a pesar de haber reconocido que en esa tierra realmente fluye leche y miel, como Adonai dijo, estaban aún mirando aquello malo. Ahora vamos a ver que fueron la mayoría, que fueron 10 de estos príncipes, eran principales, líderes de tribus. Ojo, no eran personas comunes, eran personas que se supone que tenían un recorrido en el liderazgo. Esto quiere decir que es para todos, tanto para líderes como a personas que, entre comillas, recién están recorriendo este camino. Pero fíjense, Caleb, que va a ser uno de los protagonistas junto a Josué y a Jehoshua. En el versículo 30 de este capítulo 13 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y eso es la reflexión, una de las tantas reflexiones que vamos a tener hoy. ¿Cómo enfrentamos la situación nosotros? Cuando nuestros ojos naturales ven realmente que es complicada la situación que estamos por delante. Pero Adonai no nos dice que Él nos va a sustentar cuando mal económicamente nos está yendo, cuando vemos que quizás en las finanzas y la economía en nuestro país donde estamos viendo está cayendo a pedazos. ¿Nos recordamos de su promesa? Que el mismo Yeshua dice, no se afanen por el día de mañana, y todas esas palabras tan hermosas con la ansiedad, que nos habla de la ansiedad y del afán. Dice que vamos a tener lo que necesitemos, porque nuestro Padre se va a encargar más que cualquier animalito, que esos pajarillos que hay, ¿no? Y no trabajan y tienen todo el sustento. ¿Recordamos esas promesas? Bueno, parece ser que lo que los ojos naturales estaban viendo estas personas era más grande que la confianza que ellos tenían en la promesa del Todopoderoso, porque el Eterno le habías dicho claramente, reiteradas veces, que esa tierra iba a ser de ellos, pero estas personas estaban de esta manera, y Caleb con un espíritu diferente, como quizás muchos de nosotros hemos actuado ante las adversidades. Tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y por qué pensaba así? En el 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes y de estatura. También vimos allí gigantes y a nuestro parecer éramos como langosta, así parecíamos en ellos. Dice, fíjense lo que se autopercibían estas personas.
estas personas se autopercibían de esa manera. Ahí tenemos una batalla que se libra en nuestras mentes a la hora de la adversidad. ¿Cómo nos autopercibimos? ¿Como hijos de Elohim? ¿Como un David enfrentando un Goliat? ¿O como todo el pueblo en aquella época de David que no quería enfrentarse ante Goliat? Más David, quizás con menos habilidades para la batalla o menos estatura para esa situación, tenía algo muy especial, que era la fe y el creer en el Dios Todopoderoso. Bueno, de la misma manera vemos que Caleb y Josué también lo tenían. La primera batalla en nuestras mentes. Sí, parece que estamos hablando de algo psicológico, de la psicología, pero sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver porque cuando nosotros no meditamos en su palabra, cuando nosotros no nos alimentamos espiritualmente, lamentablemente vamos a ser más propensos en caer en lo que nuestros ojos naturales están viendo y están percibiendo. Así lo dijo Pablo de una manera muy didáctica. Si nosotros alimentamos la carne, claramente el espíritu va a disminuir, y si no alimentamos el espíritu va a morir y vamos a vivir en nuestras pasiones y nuestros deleites y de una manera natural. Y como hijos de Elohim nos fuimos llamados a vivir de una manera natural. Esto primeramente es para mí, esto segundo es para vos que estás mirando de aquel lado, es para su pueblo que hoy estamos meditando en la parashá semanal anterior que hemos estado estudiando todos juntos de tiempo de restauración. Acontece algo muy especial en el capítulo 14, que toda la congregación se pone a gritar y a dar voces y a entristecerse y a llorar en aquella noche. Yo no lo voy a leer todo por tema de tiempo, pero que lo puedas estudiar en el capítulo 14. Volvámonos a Egipto, dicen el 4. Decían en uno en otro. Designemos su capitán y volvámonos a Egipto. Fíjense lo que ellos estaban diciendo. Nuestros hijos van a ser tomados a espada y nuestras mujeres como botín, como presa, decían entre ellos. En el 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los dos principales que vamos a ver algo muy, muy importante que nosotros debemos de adquirir, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Tiene tierra que fluye leche y miel. Pero, por tanto, no seáis rebelde contra Adonai, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai. No le temáis. Ese era el espíritu diferente que habitaba en Caleb, que había en Josué, una confianza en el Todopoderoso. Los comeremos como pan. Fíjense si no había diferencia con las otras 10 reportes, con los otros 10 príncipes que estaban reportando que habían gigantes, que íbamos a morir, que nuestros hijos van a ser como presa. Pablo nos dice amén y estuvimos también charlando un poco, bastante de esta palabra. Y hoy vuelve nuevamente a nuestra vida para seguir reflexionando bastante, para sacarle más jugo aún. No sean rebeldes frente a Adonai. Si Pablo dice, perdón, el escritor y el autor de Hebreos, no se puede agradar a Adonai sin fe. No se puede agradar a Adonai con poca fe o de alguna manera sin confianza en Él. No se puede. Y es una rebeldía ante el Todopoderoso no seguir las instrucciones de Adonai. Y ahora vamos a ver cómo se atrasa el proceso, cómo se atrasa la bendición para este pueblo que había salido de Egipto, recordemos, con poder. Y no pasa lo mismo con nosotros. No no nos ha sacado nuestro amado Yeshua con poder y prodigios de los vicios, de la muerte, de las tinieblas. Sí, Yeshua nos ha librado y nos ha sacado
Pero ahora, ante las adversidades, ¿cómo nos comportamos? ¿Como rebeldes o tenemos un ruaj diferente, un espíritu diferente, al igual que Caleb y Yehoshua, Josué, que decían, los comeremos como pan, y así como David se enfrentó ante ese Goliat y le dijo en el nombre de Adonai, y él batalló y ganó y le cortó la cabeza a ese gigante. Por eso esta palabra hoy viene para nuestras vidas. También nos saluda Dayana Olivera. Amén, si podés orar por mi vida, amén. Estamos orando 3 veces al día. Vamos a estar orando por Dayana Olivera. Saludos del Uruguay. Dios te bendiga grandemente. La saludamos con el Todopoderoso, con la paz del Todopoderoso. Podés dejar un mensaje por privado. También vamos a estar pasando los números de teléfono para que te puedas comunicar, para que puedas escribir y participar de la oración 3 veces al día, como decíamos hoy temprano, mínimamente orando los unos por los otros, participar de los diferentes espacios que se están, que se están armando y liberando para edificación mutua del cuerpo del Mesías. Así que no pierdas el tiempo, ahí tenés el número de teléfono, tenés la página que estamos saliendo de tiempo de restauración, escribinos y participa activamente de la oración y del aprendizaje que tenemos durante la semana, la congregación virtual, etcétera, etcétera. También saludamos a Pablo, bendiciones, querido para vos también y amado de Adonai. Entonces, fíjense, entonces toda multitud, dice en el versículo 10 del capítulo 14 de Números, habló de apedrearlo, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Quizás Josué, Aarón y Moisés y los suyos, porque seguramente su familia estaban detrás, quizás eran muchos menos que aquellas personas que querían regresar a Egipto, querían retornar y querían hasta apedrear a esos líderes que le estaban diciendo, crean en Adonai. Y hoy no pasa eso, hoy no sucede eso. Y quizás aquel que tiene más fe y va por delante, aquel líder que está por delante, no porque sea mejor, sino porque tiene un espíritu diferente, un ruaj, de exhortación, de fe, de confianza en el Eterno. No lo tildamos como el loco, como el que él no también estaban de esta misma manera hasta apedrearlos, pero la gloria de Adonai se presentó y pasó esto que vemos. Adonai dice que los quería destruir, los heriré con mortandad, dice en el 2, y lo destruiré, y a ti te pondré sobre una nación más grande y fuerte que ellos, le decía Moisés. Ya es la segunda vez que podemos ver esto en la Torá, en el estudio de la Torá, y posteriormente los versículos que siguen vamos a ver una característica muy especial de Moisés, la misericordia por ese pueblo, intercediendo nuevamente, sin merecerlo. Ese pueblo no lo merecía, pero igual, de todas maneras, para la gloria de Adonai, por tu gloria, le decía, a causa de tu nombre no los destruyas, le decía a Moisés. Lo puedes seguir leyendo, hoy quizás no es el punto más importante, pero es impresionante cómo intercede. Y Adonai dice esto, a través de la intercesión de Moisés, que también nos está mostrando es una sombra profética de nuestro amado Yeshua, porque Yeshua intercede por nosotros aunque no lo merezcamos. Por intermedio de Yeshua somos perdonados. Y así dice el Eterno, Adonai, Yud-Hei Vah-Hei, dice en el versículo 20. Entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dijo Moisés. Mas tan cierto Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no me han oído mi voz. Ya había pasado, ya tenían un recorrido de rebeldía ante el Todopoderoso. No es porque Adonai fue tan severo, no, Adonai misericordioso, Adonai con su gracia por delante. Siempre la misericordia prevalece sobre la justicia. Y Adonai tardo para la ira, pero de ninguna manera va a dejar que aquel malvado, aquella persona que haya hecho lo malo sin arrepentimiento,
no cargue su consecuencia. Y así dice el Eterno, y no han oído mi voz. 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid en el desierto, camino del mar rojo. Veníamos estudiando la Torá y nos damos cuenta que alrededor del segundo año ellos se estaban situando en esta historia. Estamos situados en Números capítulo 14 y vemos esto. Quizás llegando al tercer año, segundo año y 7 meses, 6 meses, ellos estuvieron al borde del Jordán. Casi que entran a la tierra prometida. Y Adonai, a causa de su rebeldía, tuvo que hacerlos volver. Tuvo que hacerlos volver. Y nos dice su palabra que en el 33, en cuanto a vosotros, en el 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Lamentablemente, muchas veces despreciamos la promesa del Eterno. Y está ahí adelante y llegamos, pero nosotros atrasamos el proceso. Y fijémonos y notemos cuánto atrasó el proceso del pueblo, ¿no? Porque era un pueblo, un cuerpo. Cuánto esa rebeldía atrasó la gran promesa. El 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. La consecuencia. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras inequidades, dice la palabra, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice el Eterno. Yo, Adonai, he hablado así, haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Llegó la consecuencia, hartaron al Todopoderoso. Podemos hartar a Adonai, ¿sí? No nos abusemos de su gracia, de su misericordia, decía hoy una hermana, Francesca, nos decía, Fátima Rodríguez de Ecuador. No nos abusemos, dice el comentario, y nosotros ahora reconocemos que Adonai no es que tiene, no, no es que tiene un límite, sino que la rebeldía tiene un límite, mejor dicho. Esa rebeldía tuvo un límite. Llegaron hasta ahí, hasta el borde, y tuvieron que retroceder. Volveos, le dijo a Moisés, volveos. Y puedes seguir leyendo la historia que ellos insisten. Se dieron cuenta que la consecuencia cayó sobre ellos, entonces dijeron, bueno, vamos a conquistar la tierra, vamos a conquistarla. Y Moisés le dijo, no, porque Adonai no está con ustedes. Eso está en eh, el versículo 39, la derrota de Orma, pueden leerlo posteriormente. Pero quiero dejarlos reflexionando y meditando en esta palabra que hoy traemos desde el pueblo de Israel, como 10 príncipes dieron ese reporte malo de la tierra de Adonai, de la misma promesa de Adonai, dieron ese reporte malo. Solo 2 tuvieron un espíritu diferente y solo 2 van a recibir la recompensa posteriormente. ¿Podemos atrasar nuestro proceso? ¿Podemos estirar nuestro proceso? Claramente que sí. Y tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con nuestra confianza. Claro que sí. Las escrituras una y otra vez nos demuestran eso. No es que no tenemos que hacer nada, no es que tenemos que estar con los brazos cruzados. Siempre requiere de un esfuerzo. De la misma manera que Saqueo se bajó o se subió primeramente al árbol, al sicomoro, y Yeshua lo pudo ver. De la misma manera que esas personas que estaban asediadas con enfermedades, como esa mujer que tenía
padecía por flujo de sangre y se metió entre la muchedumbre y le pudo tocar los oxisí de Yeshua, los flecos del borde de su manto, dice la reina Varela. De la misma manera, ese esfuerzo nosotros tenemos que hacer. Sí, tenemos que hacer para alcanzar esa salvación que es por gracia, que es por misericordia. No estamos diciendo algo contrario a lo que las escrituras, lo que Pablo tantas veces dijo, a lo que Yeshua tantas veces dijo. Por gracia y por misericordia fuimos alcanzados, pero se requiere de ese esfuerzo, porque fíjense, por no poner ese esfuerzo en obedecer y en reconocer la recompensa de Adonai, el pueblo de Israel tuvo que retornar al desierto durante 40 años. Lo que pudo llevar un año y pico en años físicos, digamos, le llevó 40 años. Lo que ya estaban estaban en el borde, tenían que confiar en la promesa del Todopoderoso. Y esto nos habla hoy claramente que debemos de tener un espíritu diferente a lo que las demás personas están acostumbrados a llevar por delante, ¿no? Las situaciones, las adversidades van a estar, los problemas van a estar. El tema es cómo nosotros sobrellevamos esta adversidad que tenemos por delante. Creyendo y reconociendo las promesas del Eterno, de Adonai, de nuestro amado de Yeshua, meditando en su palabra, memorizándola, orando, clamando, reconociendo de que Él está pronto. Porque sí, muchos de nosotros podemos reconocer hay guerras. Se escucha, la gente misma lo dice. La Biblia se cumple, hay guerras. Como ellos hicieron, fueron a la tierra prometida y dijeron, sí, verdaderamente hay leche y miel, corre la leche y miel. Es una tierra fértil como Adonai dijo. Pero fíjate, hay gigantes enormes, son esas personas, nos van a destruir. Ahí tenemos personas o características que quizás personas a nuestro alrededor, porque era el mismo pueblo de Israel que estaba pasando por esto, no eran paganos, no eran, se comportaban como paganos, ¿no? Como gentiles, porque cuando decimos gentiles es claramente gente sin Dios, gente sin confianza, gente sin fe, claramente se estaban comportando como tales. Y esa característica podemos ver a nuestro alrededor, a nuestros hermanos. Y sabemos que ahí hay un espíritu de cobardía, un espíritu donde no hay fe en el Todopoderoso y en sus promesas. Por eso la batalla primera se libra en nuestras mentes. Es una batalla continua. ¿Dónde están las promesas del Eterno? Están en segundo lugar y en primer lugar están lo que nosotros, nuestros ojos naturales alcanzan a ver. Todo esto traemos hoy en la reflexión de tiempo de restauración de los días lunes. Dejanos tu comentario, dejanos qué pensás. Miquelina Hernández de Colombia nos dice Shalom, familia Raíces, gracias, mi hermano Diego, por esta enseñanza. Que el Eterno lo bendiga, gracias al Todopoderoso. Toda la gloria es para Él por su bendita Torá que nos dejó escrito para que nosotros podamos meditar en ella y podamos sacar todas estas cantidades de reflexiones que podríamos estar muchas horas más reflexionando en esta palabra tan hermosa. Pero quiero dejarle estas reflexiones para seguir adelante, para animarnos unos a los otros, para seguir en este camino de la fe que hace falta confiar más todavía, más si confiamos así, que confiemos un poco más en las promesas del Todopoderoso, porque podemos atrasar mucho más nuestro proceso, así como el pueblo de Israel retornó al desierto, estaban tan cerca de ingresar a la tierra prometida. No sea cosa que nosotros perdamos la vida eterna a causa de nuestra incredulidad. Esto es lo que el Eterno trae hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, así que puedas participar de los diferentes espacios que Tiempo de Restauración abre para la comunidad, para aquellos que nos escuchan, congregación virtual los días viernes 21 horas, también los martes hay estudio, o los martes o los miércoles hay estudio bíblico que también puedas participar. Los días sábados estamos compartiendo el estudio de la paraya completa durante muchas horas, durante todos los días compartimos la lishá correspondiente, que es esa pequeña porción de la parashá semanal, que sabemos que también las parashá son porciones de toda la Torá de los primeros 5 libros que meditamos, porque allí encontramos el testimonio
de nuestro amado Yeshua. Lo leemos a la luz de nuestro amado Mesías y Yeshua en nuestro Salvador. Así que te dejamos esto, te dejamos el libre, la página para que también puedas dejarnos un mensaje y nos vemos pronto el próximo lunes desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Diego Díaz Spinelli. Espero que esto haya sido de bendición para vos y pronto nos veremos nuevamente. Shalom, shalom.